cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Panificadora La Delicia. La calidad del pan es nuestra prioridad. Tenemos variedades de pan molde, lactal, salvado y multigrano. Moldes especiales para diabéticos, de avena y 4 semillas. Variedades de panes como ser de hamburguesa, con queso, panes dulces, integrales y las chatitas de distintos sabores y gustos. Además de masas dulces con más de 30 variedades. Contacto 693 40 915 o al 768-06-191. Estamos ubicados en calle Sucre, entre Comercio y Santa Cruz. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. Yo creo que la única forma de lograr un futuro promisorio, mejor para todos los chaqueños, para todos los tarijeños, es dialogando, conversando, es hablando, es encontrando consensos colectivos, consensos públicos, para finalmente encontrar un derrotero. Yo no creo que deba venir un caudillo, un mesías, como que caído del cielo, con las respuestas en la mano, y que de manera simple, sencilla, muchas veces demagógica, plantee respuestas muy simples a problemas complejos. Eso es lo que nos ha pasado. Hemos tenido muchos políticos, más politiqueros que políticos, porque no eran políticos. Los políticos son los que conocen de la política. Los politiqueros son los que buscan el poder por el poder a cualquier precio, a cualquier costo. Hemos tenido una gran cantidad de politiqueros como autoridades que no han forjado una idea, no han tenido una idea en la mano para lograr cambiar, para lograr hacer progresar este pueblo, esta región tan rica pero pobre al mismo tiempo. Bueno, hemos conversado en esta ocasión con Hugo Galarza. Es una persona con mucho recorrido, con mucha experiencia, digamos, en el tema de la gestión pública. Es interesante esta charla que hemos sostenido con él, justamente hablando de este tema. ¿Qué hacemos con el Chaco? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué proyección tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Una interesante conversación que espero usted disfrute y obviamente podamos aprender. Es decir, nos falta esto, decía, de escucharnos entre todos nosotros. Estamos muy aislados, hay que tejer una red de gente que, así como Hugo, tiene algunos criterios, unas ideas, aunque en el fondo nos falta mucho más, digamos, profundidad, ¿no? Nos falta pensar más en el largo plazo que en el inmediato, que en el presente. Creo que esa es una falla que tenemos como chaqueños. Bueno, aquí está la entrevista en este trabajo que estamos haciendo. El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco es una serie de entrevistas que estamos realizando a varias personalidades con el fin de encontrar estos puntos de debate, de análisis, de reflexión sobre lo que nos ha ocurrido. Hugo Galarza en esta entrevista. ¿Qué tal, querido Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, siempre agradecido por la oportunidad de dar una opinión, un criterio en el trabajo que desarrollas, en este marco de la pluralidad de visiones y opiniones que seguramente se tienen. Bueno, yo quería conversar contigo. El otro día hemos hecho un desglose muy interesante y ahora me gustaría precisar un poquito acerca de los últimos 20 años. Yo creo que el ciclo de los partidos tradicionales, otros llaman los partidos de la democracia, dicen, ¿no? El MIR, el MNR, el ADN, eso ha terminado el día que Gustavo Sánchez Lozada
renuncia y se va del país, y con Carlos Mesa se abre otro ciclo, que es el ciclo del proceso de cambio, que bueno, ahora está agotándose también. Me gustaría que desde la perspectiva del Chaco y del departamento me hagas un análisis, ¿cómo ha afectado eso, digamos, positiva, negativamente, y cuáles han sido los factores que han influido en el cambio que ha tenido el Chaco, el departamento, en este último tiempo, desde la crisis del agua hasta este momento? Bueno, siempre la historia nos marca varios hechos y tal vez rápidamente hablar de lo que es nuestro país desde su fundación, 1825, toda una historia rica ahí de liberación. Luego viene una etapa, una fase, digamos, de la democracia en sí. Luego viene otra etapa de la interrupción de la democracia, sin entrar en análisis de los factores o elementos que llevaron a ello. Luego viene otra etapa de la recuperación de la democracia. Y ahí, evidentemente, los actores fundamentales, más allá de la sociedad civil, son las organizaciones políticas, ¿no? Y organizaciones políticas que difícilmente a veces reconocen sus decisiones erradas, que han motivado toda esta transición, todo este caminar hasta este momento, que por lo menos, aunque en la teoría se dice que todavía tenemos un Estado de Derecho y un Estado democrático. Habría que seguramente rápidamente también decir cuáles son los factores, ¿no? O sea, de hace 20 años atrás, antes de los 16 años del MAS en el poder, ¿qué sucedía con los partidos tradicionales? MNR, MIR, Falange, el MIR Masas, el MIR de izquierda, el MNRI, el mismo POR. Entonces son partidos que se han enquistado, pero a nivel cupular, elitista, y no han dejado el espacio de desarrollo democrático interno, y eso les ha consumido internamente, ¿no? Más o menos de liderazgos. Hoy criticamos profundamente a los líderes populares, y está bien, pero si retrocedemos la historia, esos líderes desde otra visión han hecho casi igual, que no han permitido internamente desarrollar liderazgos que vayan a cambiar estos procesos de visión de Estado, de la política en sí, de la práctica política en sí. Y eso obviamente ha generado en este momento lo que estamos viendo, ¿no? Los partidos tradicionales, hasta de grupos, hasta de familias. Mire, tal vez hacer un pequeño corte en este momento. Estos grupos o partidos clásicos de antaño, hoy todavía que algunos superviven, prácticamente como tienen todavía algo de liderazgo en el manejo de una fuerza política, ven Santa Cruz, en La Paz, en Yacuiba, ¿sí? Mucho menos en Chuquisaca, el hijo concejal, alguna novia asambleísta, o sea, no te han dejado, digamos, hacer que se dé el desarrollo, digamos, democrático, participativo interno. Y encima, ellos se han sesgado, no han visto más allá del horizonte, en incluir a un montón de sectores de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, por ejemplo, que obviamente se ha creado un propio germen ahí, que al final ha sido, no creo de destrucción, pero ha sido un germen que ha permitido suba otro tipo de visión o de políticos que también se han confundido para mí los 2/3 ahí de gobernabilidad. En todo caso, entiendo que podríamos mencionar, por ejemplo, ¿cuándo se ha recuperado la democracia? ¿En qué momento se ha recuperado la democracia? ¿Y qué hemos hecho nosotros para sostener ese proceso democrático? Han estado en la misma lógica del manejo del Estado. Poca seriedad en el manejo de política pública, poca política de Estado, ¿no? Y es envidiable lo que pasa en Chile, por ejemplo, más allá del cambio de la dirección política desde el punto de vista ideológico. Más allá de eso, ellos tienen una clara su figura, ¿no? Y en Perú,
¿no? En Perú también tienen, y lo bueno que ahí se ha respetado sacrosantamente el tema de la independencia de poderes. Es un poder temeroso en Perú, el poder judicial. Y no porque, bueno, lo digo así porque el político tiene que saber que hay una constitución, que hay una ley, que hay un procedimiento, y no se puede, ¿verdad?, estando en el poder, hacerlo un dibujo libre, porque evidentemente el Estado te da las reglas básicas de juego. Y justamente está la Constitución que te dice, obviamente, que te da cierto tipo de frenos de tu accionar en tus decisiones y acciones. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, ante tanto desacierto y elitista, grupal, familiar, ha tenido que surgir un movimiento que creíamos que podía, digamos, tener mejores resultados, pero que al final también los que te hablan desde el punto de vista de luchar al pobre viven muy cómodamente, ¿no?, muy plácidamente, y la población sigue como estamos, ¿no?, sin trabajo, sin salud, sin acceso a la educación. La calidad de vida es increíble en nuestra sociedad, cómo está. Entonces, y esos factores han hecho que surjan estas cosas en el país. Pero por lo menos, mal que bien o bien que mal, creo que todavía respiramos algo de un Estado democrático. Ojalá se repiense quienes estén manejando hoy en el poder, quienes están manejando el poder y quienes están en contra de un sistema, de un partido, de una ideología, puedan también repensar. Y un elemento que también lo veo muy negativo es que no ha habido una visión de país desde el lado del frente. Y eso ha dado lugar a que permanentemente se hagan alianzas coyunturales. Las alianzas, ¿cuál es el desemboque de una alianza? Es puro intereses. Y obviamente llegas al poder, la alianza, chao, y cada uno toma su camino, y obviamente eso desarticula, digamos, esa esperanza ciudadana que ha creído en alguien para que desde el punto de vista de esa alianza se pueda sostener y pueden proponer, ¿no?, planificar un desarrollo de país que puede ser adverso al que tiene el poder, pero que pueda ir en consenso con los que están manejando el poder. Eso no hay un proyecto de país que pueda hacerlo frente al que en este momento está en el poder. Eso es lo lamentable, y hay algunos atisbos ahí solamente desde el punto de vista particular, individual, de alguien que quiere, pero que también su accionar también lo desecha en dos patadas. O sea, la teorización de su idea sacada externamente lo ponen al piso por su accionar como, digamos, persona o familia, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí realmente me parecen las debilidades, las flaquezas, y por ahí está la constituyente, el proceso constituyente, la constitución, que fue vendido con mucha ilusión, más allá de los problemas que tuvo el proceso constituyente, pero al final se tuvo una constitución que al final se aprobó, vos sabes, a patadas en Cochabamba, en la Glorieta, y terminó nomás en el Congreso, dándose una atribución del constituyente, que obviamente esta constitución me parece que es transversal, es rica, pero el tema es de que quienes lo aplican, quienes están llamados a resguardarla y quienes están llamados a cumplirla, son los primeros en violentarla. Eso es un tema que hay que analizarlo también, y ojalá que los que están en este tema del poder político puedan reflexionar y puedan ser incluyentes con todos. Ahora, cuando tú hablas de los partidos los partidos tradicionales eran elitistas, ¿no funciona así la sociedad? Es decir, una corporación, una empresa, una familia no es elitista, es decir, los de arriba toman la decisión. Platón compara la política con uno que conduce el barco. Para poner un ejemplo, actualmente sería alguien que conduce, quien pilotea un avión, digamos, ¿no? No entra ahí, no sale el piloto a preguntar por dónde vamos a ir, a hacer una consulta a los pasajeros, ¿no? Pero con un cambio cualitativo en tu accionar. Si el político hace solamente circo romano
para tener un grupo, para crecer su base, pero él hace cosas que hace violentando la Constitución, violentando la ley, es una manera que tarde o temprano va a terminar y va a terminar mal. Pero viendo un poquito hacia atrás, Hugo, ¿no crees que más bien Gonzalo Sánchez Lozada ha hecho cambios, tú que eres abogado y sabes mucho del tema constitucional, ha hecho cambios más trascendentales, más profundos que el mismo Evo Morales con su constitución? Sí, ahí está la universalidad del voto, ahí está la reforma agraria, o sea, son procesos. No, yo me refiero al GONI, la modificación del 94. No, Donde se introdujo, por ejemplo, el tema del defensor del pueblo, el consejo de la judicatura, la plurietnicidad y el tema del referéndum, ¿no? no, está bien, la institucionalidad lo han mantenido desde un punto de vista formal, lo han fortalecido, lo han enriquecido, el tema institucional desde el punto de vista formal, pero la práctica era un pasanaco de ciertos caudillos que hoy te toca a mí, si no me toca yo me alejo y hago mi propio partido, o sea, no han bajado. Pero esa no es la política, o sea, la alternancia, bueno, tú dices pasanaco, pero la alternancia no más bien refresca y genera renovaciones, con lo que dice Pareto, la circulación de las élites, mientras más abierto es mejor, digamos. No, pero A que eso se no. mantenga uno todo el tiempo como ha ocurrido ahora. No. O sea, ¿cuál es mejor? ¿El que haya ese pasanaco o que se mantenga uno todo el tiempo? No, a ver, el que se mantiene uno todo el tiempo ya deja de ser democrático, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de los dos? No, ninguno de los dos. Porque si uno tiene la posibilidad, por decisión soberana, de tomar un mando tan importante como la conducción del Estado, tiene que entender que es un proceso con plazo, con tiempos, y está obligado, ¿verdad?, a que desde su propio punto de vista de manejar el Estado, tiene que bajar y construirle nuevos liderazgos hacia abajo, pero no pasarse del grupo elitista que mantiene eso. O sea, para mí, o sea, eso no funciona así. Por eso nace el descontento, ¿verdad? Peor, pues, en el caso de uno que quiere manejar todo, ¿verdad? En todo caso... Pero no en todas partes pasa eso, Hugo, de que la política, no todos están, si tú preguntas ahorita al ciudadano común, la gran mayoría no está interesada en ser político, ni en la política, qué sé yo. Hay un grupo muy chiquitito arriba que son los que hacen política y están, digamos, alternándose. No llegas abajo. La gente de abajo no tiene aspiraciones para llegar arriba, digamos. Son los que están acá arriba. Entonces, eso no es normal, no pasa en Estados Unidos, en Europa, eso que arriba y ellos se alternan, uno está en Estados Unidos, por ejemplo, uno... No, pero eso es lo clásico. Ping-pong, digamos. No, eso es lo clásico. Bueno, en Estados Unidos tiene otra característica, eso es lo clásico. Fíjate lo que pasó en Perú, fíjate lo que pasó en la India, fíjate lo que pasó en Colombia. O sea, personas o ciudadanos que en su vida, hasta antes de un tiempito de la elección, seguramente pensaban tener ese tipo de representatividad para tener una conducción del Estado. Pero eso es fruto de qué? Pero Petro viene... No, claro, tiene una... años, no. O sea, pero por eso, a ver... 30 años haciendo política. Yo no me refiero a Petro como presidente, en este momento como candidato, a la vice. Ah, bueno. No, y a quienes han votado, pues, o sea, porque esa es la base. Claro. Mira, a los que han votado. Truco político, ¿no? No, pero a los que han votado. No, está bien. Pero, Eso es un pensamiento que lo trasuntan en el voto. No, eso no te discuto. Pero el tema, digamos, de la élite que tú dices, ¿no? La alternancia. Yo defiendo acá para estar la alternancia. ¿Y quiénes son los que alternan? Los grupos de poder. O sea, no se alterna, no alterna el pueblo, sino el voto del pueblo va a votar simplemente. Eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Si no, son los grupos de poder los que se alternan. Uno cae, otro sume y así sucesivamente. En Estados Unidos lo más paradigmático. Hay dos solamente. Aunque hay 6, 8 partidos ahí, ¿no? Pero son dos los que monopolizan, ¿no? Los otros sacan un hito, a veces no sacan ni uno, pero aquí la nación, y a veces queda 2 veces uno, y a veces una sola vez, y así sucesivamente. Ahora, a mi juicio, eso es lo mejor. No, para mí no. A ver, todo ser humano, y no quiero ser tan liberal en esto, ¿no? Pero los grupos de poder, evidentemente, tienen patrones de conducta con la experiencia que tienen en el manejo del Estado o hayan pasado por una experiencia, seguramente tienen más cosas que enseñar y implementar y orientar. No, pero ellos no son los únicos ciudadanos. Las organizaciones políticas, a ver, vos ve la ley de partidos políticos actual. Es para mí una de las disposiciones legales que
es digno de copiar en muchas cosas. Pero ¿quién lo practica? ¿Quién lo practica? ¿Quién hace que se cumpla? Más bien permanentemente ven la forma de violentarlo. Porque si se cumpliera eso, más allá de la democracia como Estado, eso tiene que bajar hasta abajo, que obviamente sea de consenso, de concertación para poder lograr los objetivos. Lo que pasa ahorita, esa formalidad es los políticos están acostumbrados a decirlo de bocas, de dientes para afuera, pero hacen otra cosa en la realidad. Alguien decía, la Constitución y la ley expresa y manda que todos somos iguales ante la ley. Quienes lo hacen desigual la ley es quienes la aplican. Claro. Entonces, así no funciona. Y ahí es que los valores, los principios éticos, morales, la integridad es un conceptito que si uno lo entiende a tal, es pues un ser humano a todo dar. ¿No? Si eso no tenemos, y es más, todavía no cumples lo que profesas, no lo cumples, no lo materializas, más allá de estar engañando a una sociedad, te estás autoengañando internamente, que a la larga tiene también, la vida te cobra el costo de eso. No veo yo, hay algunos presidentes, aunque Mujica por ahí, mire, un señor, aunque no me gusta algunas cosas, pero es un señor que antes del poder, durante todo el poder que ha tenido, porque ha sido presidente, y hoy después de presidente, tienen la misma lógica de vida. Hay que practicar lo que uno profesa, hay que aplicar lo que uno profesa, ¿verdad? Si eso no se hace, obviamente estás meramente saltando, para sacar los beneficios del poder, y eso no es un ser humano que uno quiere y desea como para que te conduzca a un Estado, ¿no? Pero, digamos, como atractivo parece interesante, ¿no? Pero como presidente fue malo, ¿no? Como todo ejercicio del poder, hay siempre, digamos, virtudes, desaciertos, pero creo que en todo caso ha cumplido una complicada coyuntura también. No nos olvidemos cómo surgió también, ¿no? Pero creo que ha cumplido medianamente ese su ejercicio en el Estado, que obviamente hay que analizar un montón de factores. Nosotros conocemos un poco de alguna lectura, de alguna editorial, nada más, pero si uno entra en detalles seguramente puede encontrar otras cosas, pero como en toda hechura humana siempre hay cosas buenas y malas, claro. Y entiendo que ha salido bien del poder, ¿no? Claro, sí, la gente lo quiere, lo hablas, pero los expertos dicen que el desempeño, las políticas que él, digamos, había prometido, no las pudo realizar y obviamente no fue un gobierno destacable como se esperaba, como la expectativa él levantó con las promesas del gobierno, y hasta él mismo reconoce, ¿no? Porque él ha revisado muchas de sus ideas, ¿no? O sea, ahora es pro empresa, tiene cierto guiño al capitalismo, no es un radical como fue cuando estaba en Tupamaro, ¿no? Bueno, pero a ver, volviendo al tema regional, local, departamental, ¿qué ha pasado en este tiempo? Es decir, han ocurrido muchas cosas que han cambiado de manera profunda el departamento y el Chaco, por ejemplo, la autonomía, ¿no? Antes no había la autonomía, éramos una provincia más, ahora ya está consolidada una ETA y eso es un cambio trascendental. En estos pocos años que tenemos todavía, ¿cuántos? 12, 13 años tiene la autonomía regional de implementarse. ¿Cuál es tu evaluación? A ver, todos los pueblos, toda sociedad siempre tiende a la autodeterminación, siempre tiende a tomar sus propias decisiones y siempre tiende desde la base a que todos se beneficien del poder, desde la política pública del poder, ¿no? Más allá de quien lo conduzca. Creo que eso es, digamos, el sentido común que debemos tener, ¿no? A partir de la nueva Constitución se introduce un nuevo modelo de administración estatal
que son las autonomías, autonomías que también ya hubo mucho recorrido en otros países, España fundamentalmente, y obviamente ya insertado en nuestra Constitución las autonomías. Bueno, el artículo primero de la Constitución dice un país unitario, pluricultural, pluriétnico y con autonomías, ¿verdad? Y eso ya te da un nuevo modelo de Estado, un modelo de Estado mixto, no es digamos, es mixto donde las decisiones se toman en distintas instancias de poder. Está el legislativo, el ejecutivo nacional, que obviamente a nivel de su alcance territorial como Estado emite disposiciones, pero también las otras entidades autonómicas ya a partir de los gobiernos departamentales, municipales, indígenas originarios y la regional, también emiten sus propias normas, ¿no? Obviamente de alcance en esa su jurisdicción. Ahora, la implementación de las autonomías tiene sus dificultades, porque todavía el nivel central del Estado no ha alargado o no ha tenido, digamos, la decisión política de fortalecer el proceso autonómico en sus decisiones en cuanto fundamentalmente de su colectivo social, para beneficio de su colectivo social. Y ahí, por ahí, tal vez a algunos le ven un poco complicado la autonomía, porque en el fondo la autonomía es quitar el poder a alguien para bajar un poquito más abajo, cerca del ciudadano. Yo tengo esa apreciación de las autonomías. El Estado da las autonomías al departamental porque da algo de su poder para que esta instancia pueda cumplir aspiraciones, necesidades de su colectivo social, y lo propio pasa con los municipios y con las autonomías regionales y el pueblo indígena. Ahora, la implementación de ese proceso ha tenido una serie de circunstancias, de tropiezos, mucha normativa que ha hecho que se entrampe más bien este proceso. Hay varias cosas que todavía deberían manejarse desde el nivel departamental, municipal, que tienen que venir desde el nivel central, todavía manteniendo ese tipo de poder, digamos, único, y dejando de lado que los procesos autonómicos vayan avanzando, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de la autonomía? O sea, ¿por qué no se ha logrado avanzar como se deseaba? ¿Por qué la gente no siente el beneficio de la autonomía? Yo creo que una de las dificultades está que todavía estamos en un estado medio centralista de las decisiones políticas, económico-financieras, administrativas. Todavía estamos en ese nivel, que algo, obviamente se habla de la Constitución, están los estatutos, o sea, se ha avanzado, pero falta todavía ahí empujar una decisión para que tenga mayor posibilidad de juego estas autonomías. ¿Qué, por ejemplo? O sea, si decidimos, tenemos elección de autoridades, tenemos competencias exclusivas, compartidas, concurrentes, ¿qué más falta? No, ahí también ha faltado, para mí, o sea, yo veo una falencia ahí, o una dificultad más que falencia. Todavía en una conceptualización de un país, de un Estado medio centralista que no deja desarrollar a las otras instancias. ¿Ah? Obviamente. Pero también desde el punto de vista técnico, administrativo, hay varias cosas que estás permanentemente consultando y que si no consultas te la traban los mismos presupuestos, los mismos POAs. Hay requisitos, los entes rectores, o sea, las entidades rectoras te dan ciertos parámetros, ciertos lineamientos que para mí eso nomás es un choque. Ahí choca todavía con el proceso autonómico. Pero hay que ver también ahí quiénes han manejado el proceso autonómico ahora, desde las últimas elecciones, ¿no? ¿Quiénes han manejado y cómo lo han implementado, ¿no? Y ahí obviamente hay una serie de dificultades. Ahí hay una serie de dificultades, procesos autonómicos que todavía, como tú dices, no se ha sentido en la ciudadanía, en el vecino, en la colectividad, ese beneficio de estar en un proceso autonómico. Porque si bien la autonomía no es un dibujo libre, yo siento que la autonomía, no siento, sino que es esto objetivo, que la autonomía, así estemos en este estado mixto, la autonomía tiene su tope en la Constitución y la ley. Tiene su tope en la Constitución y la ley. No puede hacer más de eso. Pese a eso, todavía puede funcionar los procesos autonómicos. Yo no soy partidario de la federalización, porque la antesala a la federalización justamente es
avanzar un buen camino con aciertos, desaciertos, este proceso autonómico. Y creo que ahí no hemos cumplido todavía eso, ¿verdad? Seguramente va a pasar todavía un tiempo necesario para que veamos dónde están los errores de los propios estatutos, ¿no? Y es más, varios municipios todavía no tienen ni sus cartas orgánicas, está todavía en implementación el proceso autonómico. Y en el caso particular del departamento de Tarija, también ha habido una serie de factores de intereses, elementos políticos, elementos partidarios, que han hecho que se diseñe la autonomía contal, aunque yo estoy de acuerdo, siempre lo dije, yo me acuerdo que siempre expresé, 1000 veces prefiero un proceso autonómico amparado por la Constitución que ser apéndice de un estatuto autonómico, de una ley, de un proceso autonómico departamental. Siempre es Ahora, obviamente eso hay que ver quién lo maneja, cómo lo visualiza, cómo lo implementa, ¿verdad? Si eso viésemos ahí con ciudadanos que realmente descubran el horizonte, pero a través de su gente, de sus organizaciones, para beneficio de su propia colectividad, podría ser otra historia la autonomía. Porque la autonomía también no es cierto, o sea, para toda realización humana, el tema económico es básico, fundamental. Pero en procesos políticos, administrativos, institucionales, no siempre es definitorio el tema económico-financiero. No sé si tú tienes la información, en el país, uno de los municipios más pequeños, creo que está por Oruro, tiene 500.000 bolivianos de techo presupuestario. Entonces, ¿cómo sobrevive un municipio con eso? Y son varios, no son menos. Ya, pero ¿cómo sobrevive? Es gestión. Para mí, la gestión es fundamental. Y esa gestión lo hace un ciudadano que esté en esa calidad de autoridad, que tenga iniciativa, generación de ideas, inquietudes, de abrirse, recibir críticas, ser autocrítico, reunirse permanentemente con toda su comunidad. Entonces, y ahí nacen las cosas. Y ahí, evidentemente, por ejemplo, en este último momento, en esta última etapa a nivel internacional, los organismos internacionales te ofrecen recursos como qué, ¿verdad? Pero si vos no lo canalizas, no acudes, no solicitas, no llevas propuestas, no llevas proyectos, de por sí no va a venir la plata, ¿eh? Y otro elemento que te decía respecto un poco al desaire del proceso autonómico. Justamente conocí hace un momento un proyecto de ley de la instrumentalización del relacionamiento internacional de las entidades autonómicas. Están generando un proyecto. Y ahí te pone un freno. Haz tu ley, reglamentalo, pero tiene que estar avalado por la Cancillería. Entonces, esas cosas obviamente hacen que se trunque. Como la cooperación, como todo. Claro, la cooperación. Claro, tienes que subir acuerdos por tu entidad normativa, aprobarlo, hacer tu sustento técnico, todo. Pero te dice, estamos de acuerdo. Pero el chaleco está en la Constitución, ¿no? ¿Ah? El chaleco está en la Constitución porque es una competencia. Claro, privativa. pero en todo caso está bien el control. No, tampoco te vas a decir, autónomo, yo me voy a aliar con Rusia y viene aquí y para de contar, no. Pero eso tiene que ser, digamos, ágil la viabilización en vez de obstaculizar. Ahora, yo he conversado con varios en Tarija y cuando les pregunté por qué no implementó la autonomía, por qué no avanza la autonomía, por qué la gente no lo siente la autonomía, tomando en cuenta que la autonomía es cara, ¿no? En relación al centralismo. El centralismo es más barato me refiero a la parte administrativa, que la autonomía. Entonces nos está costando mucha plata, mucho dinero y no estamos sintiendo la autonomía. La gente no siente que vamos. Entonces todo le carga al tema del dinero, es decir, el centralismo. Hay un centralismo mayor que el anterior, inclusive hay uno que va a ser también entrevistado que dice que el centralismo de los recursos era 68% en los gobiernos llamados neoliberales y ahora es 84%. Es decir, no se ha mantenido, se ha aumentado, digamos, ¿no? La capacidad de decisión de los recursos públicos. Entonces, ¿tú coincides con eso? O sea, que ese es el principal obstáculo porque no se ha implementado.
No, hay varios factores, ¿no? Pero no, esos porcentajes no creo que sean los reales, ¿no? Yo he revisado últimamente también algún tipo de literatura en eso. A ver, siempre el Estado como tal ha manejado las mayores fuentes de financiamiento. Y esa distribución de esas fuentes de financiamiento ha sido también condicionadas a los departamentos y a los municipios. No tengo el dato, no he podido revisar, a ver, cuánto costaba la administración departamental, la administración municipal, en la etapa de cuando no existían las autonomías, porque todo venía de arriba. ¿Cuánto costaba esa administración? Y no creo, honestamente, en este momento, no creo que sea grande la diferencia. No creo que sea grande la diferencia, porque había un aparato también a nivel departamental, habían unidades, representaciones de los ministerios, con todo un aparato burocrático, las mismas administraciones departamentales, las subprefecturas, ¿verdad? Y los municipios lo propio. No creo que sea grande. A ver, te doy esta posibilidad de que puedas revisarlo. Claro. ¿Cuánta es la diferencia del manejo del Estado de estas instituciones con el manejo económico ya en este proceso autonómico? O sea, digamos, antes la prefectura, hoy gobierno departamental, ¿cuánto se manejaba? Hay un trabajo de la Conrad Adenauer que hace este análisis y establece, por ejemplo, algo que él llama la atención, que el 75% de los gobiernos municipales del país son inviables. O sea, que esos tienen que acoplarse, tienen que agruparse para que la gestión sea más eficiente. Y que si siguen así, va a ser una carga al Estado y un perjuicio para la población. Entonces, eso me llamó la atención. Y en eso está Caraparí. La sugerencia de Caraparí se acopla y acuiva para que se abarate el costo y la gestión sea más eficiente. Y así, ¿no? La clasificación, 75, y ahí viene lo que tú decías del techo presupuestario de Oruro. Son varios los municipios que tienen eso. Hay una lista enorme de municipios muy pequeñitos. Y el presupuesto es que se gasta en sueldo y salario nada más, ¿no? Pero lo demás es pura gestión. Y lo más es gestión, digamos, ¿no? Entonces su eficiencia es muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque son municipios chicos, muy pequeños. No, pero entonces, en la lógica de la eficiencia, podríamos decir que son los más eficientes, pues lo gastan todo, digamos, ¿no? Porque eso pasa en municipios que tienen cantidad de plata y ellos miden la eficiencia cuanto más gastan, pero no miden el resultado. Ahora, yo te preguntaba esto y yo le decía eso también a mis entrevistados, si eso es cierto, y ellos dicen sí. Yo digo, bueno, parece relativo eso porque el discurso de la autonomía como relato político ha pasado. Yo he hecho zapping en Tarija, estuve una semana, en ninguna parte apareció la autonomía. Y acá tú haces zapping, no aparece la autonomía, salvo que haya como ahora, por ejemplo, estamos hablando del 45%, que la regalía, cuando hay un hecho, ¿no? Cuando hay un hecho que golpea, todo el mundo habla, ¿no? Pero que esté en la agenda de los políticos, de los que toman decisiones, la autonomía desapareció. Desde el 2010 comenzó a desaparecer. El 2015 desapareció totalmente en la elección. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad había una vocación autonómica de la clase política o simplemente era conseguir la plata, gastarla y aprovechar y nada más? Yo creo que la autonomía es un nuevo sistema que todavía está en su inicio, todavía son varios años. Estos procesos se miden cíclicamente, no se miden en un quinquenio, una decena, ¿no? Dice que un ciclo en Bolivia tiene 20 años, no, promedio. Entonces ya estamos 12 años en la autonomía. No, somos nuevitos todavía, creo yo. La regional, ¿no? La departamental tiene más todavía. No, la departamental no hace mucho, antes eran las prefecturas, ¿no? ¿Qué tiempo es la departamental? 2009. Desde el referéndum al estatuto, a la autonomía, claro. que es 2005. 2005, pero se ha implementado el 2009, con la aprobación de la Constitución prácticamente, ¿eh? O sea, son nuevos. Lo que pasa que ahí los que fallamos y debemos a tomarlo así, somos los que han llegado a ese poder, Pero ¿por qué desapareció de la agenda pública? Por los resultados. ¿Por qué no hay en la agenda? Porque en la última elección, a ver, dime, ¿qué candidato usó como discurso a la autonomía? El 2010 ya desapareció. El 2010. El 2015 ya desapareció. El 2010 por ahí aparecía apenas. El 2015 desapareció completamente. En esta última elección ya no hay. Nadie habló de la autonomía. ¿Por qué? Ahorita, en este momento, si no fuera porque hay algunos efectos al interés, se habla de la autonomía.
Después no, desaparece. De aquí 2 o 3 días nadie va a hablar de la autonomía. Nadie debate, nadie discute. Los políticos no les interesa la Claro, autonomía. pero no, está bien. Es la desilusión del ciudadano que No, confió en un proceso Yo autonómico. hablo del político, no del No, ciudadano. claro. O sea, yo estoy viendo, o sea, ¿por qué no sale en la agenda? Tú me dices, yo pienso que es porque no se habla de la autonomía, o porque no se exige su implementación, o sea, porque no se cumple lo que dice, digamos, la normativa respecto a la autonomía. Es la desilusión en función a los resultados. Y ahí, obviamente, los políticos, cuanto más deberían hacer para su implementación y exigir, porque hay mecanismos, no se trata de parar y exigir y dar todos los calificativos, sino es la planificación No, está bien, Hugo, y el pero- cumplir. Pero dame una respuesta política, es decir, no tan técnica, sino política. Es decir, el ciudadano está desilusionado, es verdad, no hay resultados, pero la gente siempre va en función a resultados, castiga, se desilusiona por resultados. Pero yo digo, la clase política, los concejales, aunque está mal dicho que sea clase, ¿no? Que no es una clase política, es un grupo político, pero para que la gente entienda. El alcalde, los concejales, los asambleístas, los asesores, los funcionarios, gente nombrada, nosotros que trabajamos, que hablamos y vivimos de esto, de la política, ¿por qué no está en la agenda pública de esas personas que hacen política todos los días, la política pura y dura, el tema de la autonomía? Por ejemplo, da la impresión que ya se acabó su ciclo, ya no hay nada que hacer con la autonomía. El otro día me contó un asambleísta departamental que en plena, dice que hay una grabación, dice, en plena sesión de la asamblea, y que dijo, ya no hay muchas leyes que hacer, porque ya las han hecho todas, dice, ¿no? Imagínate. Entonces, y dice, pues, esa persona no entiende qué significa legislar, digamos, ¿no? Entonces, más o menos eso, ya se ha hecho todo y ya no hay más nada que hacer por la autonomía y pues, nos ocuparemos nomás de hacer gestión, o no se ha hecho casi, no se ha construido nada de la institucionalidad autonómica. Yo no veo ninguna institucionalidad autonómica, todo se improvisa y todo se trabaja en función a la agenda del día a día, nada más. Pero mi pregunta va ahorita, ¿por qué desapareció de la agenda pública? Ya, a ver. La institucionalidad autonómica no ha desaparecido, no tiene que desaparecer, está ahí la gobernación, está el municipio, esa es la institucionalidad. Ahora, la implementación y desarrollo de esa institucionalidad es otra cosa. Ahora, ¿por qué no aparece en la agenda pública? Para mí es que por estas dificultades de medir resultados respecto a este nuevo proceso administrativo, técnico, administrativo, legal, es que no está cumpliendo los objetivos. Y eso lo manejan por los políticos. No es peligroso. Cuanto menos hablan de la autonomía, está más feliz el político. Ah, sí. Para mí, porque eso implica responsabilidad y obligaciones que cumplir, que desarrollar, que realizar, ¿verdad? Entonces, que explicar. Entonces, con ese criterio fracasó la autonomía. No la autonomía como proceso, como institucionalidad, ¿no, verdad? Sino, a ver, hay seguramente más avances en unos y otros que otros lados. En Santa Cruz no es fruto del proceso autonómico. ¿No es fruto del proceso autonómico? Claro que sí. O sea, ¿cuál es la explicación para ese ser el motorcito del país? Es fruto del proceso autonómico, y ese creo que el primero que ha liderado el proceso autonómico históricamente. Entonces, es el proceso autonómico. Imagínate que esa visión, esa vocación autonomista se hubiese diseminado en el país. Claro, pero allá se habla, está en la agenda la autonomía. No, pero, a ver, A diferencia de aquí, digamos. esa es la respuesta política, o sea, no hay resultado. En allá, Sí. con dificultades, No, Pero eso es fruto del proceso autonómico. De acuerdo, pero allá tú lo ves, como hablábamos antes de la charla esta, hay material, hay intelectuales que trabajan, están trabajando todos los días, hay un documento, un libro, que últimamente escribió Urenda, por ejemplo, que hace una crítica muy fuerte y sugiere cosas muy fuertes que se debe hacer con la autonomía. O sea, está en la agenda pública la autonomía y se vende la autonomía. Pero aquí no, ha desaparecido completamente. Y ni la academia, ni la política, ni los medios de comunicación, ni los grupos corporativos, que son los que deberían alimentar ese tema. No existe. Vamos al comité cívico, la autonomía no es su agenda, ¿no? Vas a los medios de comunicación tampoco, vas a los políticos tampoco. En la academia, peor todavía.
No, de acuerdo, pero ahí está, pues, No es solo los políticos únicamente. pero claro, ahí están los resultados. Pues tienen que ir, seguramente son factores que van de la mano para que ese proceso se sienta. Hay un sentido, más allá de territorial, ¿no? Hay un sentimiento de la autonomía en Santa Cruz increíble. No, claro, Pero eso es fruto, evidentemente, que hay un montón por hacer. Mira, son las cosas que pasan. Y justamente en Santa Cruz, que ha sido donde ha nacido o el germen de la autonomía históricamente. La Paz, ¿no? Ya, La Paz, Santa Cruz, ¿verdad? Porque hubo un referéndum en La Paz. 1899. Claro, el proceso de las autonomías Sí, también, sí. la universidad, los municipios, ¿no? Correcto. Pero ahí se ha inquestado siempre el proceso automático y el que va, que a ver, hay una migración tremenda en Santa Cruz. Vos vas a ver a uno del norte en Santa Cruz, es más camba que el hijo del camba, ¿no? Es más enguesillado camba. Pero ese se ha enamorado de la autonomía, le han metido la autonomía, y no, porque también hay resultados. Todo el mundo trabaja, labura, motorcito, ¿no? O sea, tipos que tienen una calidad de vida. Sí. Obviamente hay anillos sociales ahí que seguramente hay que trabajar y trabajar, pero eso es fruto del proceso autonómico. Ahora, si tú mira esa administración en Santa Cruz, con deficiencias, con falencias, unos se han vendido, otros no, otros han sido más autonomistas que, bueno, estar ahí siempre meleando de la parte del nacional. Pero mírate esa que vayas a La Paz, que La Paz también es otro que está creciendo. Cochabamba, que hay un crecimiento también increíble. En Sucre, anda, ¿cómo sería el país? Por eso digo yo, y ahora, paradójicamente, ellos sienten que el proceso autonómico ha terminado en Santa Cruz. Por eso ya va el discurso de la federación. Yo creo que todavía tiene que tener mucho trecho que caminar en el proceso autonómico para que venga la otra etapa, que es la antesala. Digo yo, la autonomía es la antesala del federalismo. Bueno. ¿No? Pero ojalá, por eso creo que la autonomía es todavía un proceso por implementarlo, y quienes estén en esta etapa histórica de su implementación realmente tengan esa integridad, esa vocación de servicio, ese sentimiento autonomista para dar resultados a su gente. Bueno, te me estás escapando. ¿Tú coincides de que ha desaparecido de la agenda pública, hablando de aquí, del Chaco y de Tarija, que ha desaparecido de la agenda pública la autonomía? No, yo creo que está adormecida. Está adormecida. Está adormecida, está menos, porque los que están manejando las entidades públicas como cabezas están pensando más que le dice el de arriba que implementar su autonomía. ¿Y qué siente la gente? ¿Qué piensa que siente la gente? No, eso es un desaliento, es una frustración por ahora, que no se está respondiendo a través de la autonomía a su gente. Más allá de las dificultades económicas, más allá de eso, se puede hacer algo más, Sí. ¿no? Pero sin que, tomando decisiones, como dice pues su propia norma, de manera autonómica, y no siempre estar esperando que le bajen el dedo de arriba. Ahí está la dificultad para mí. Si el comité cívico, no sé, cualquier entidad, digamos, no presidente del comité cívico, convoca un día, o todas las autoridades convocan una lucha, paro por la autonomía, ¿tú crees que habrá reacción de la gente o no? No. Por eso yo digo, como está medio adormecida, ahorita en este momento todavía el tema político, partidario, ideológico, tiene una o sea, tiene una forma de llegar a la gente hasta no siempre con conductas muy deseadas, para poder hacer que la gente responda a cierto tipo de convocatoria. Eso es lo que prima en este momento, no tanto el proceso autonómico. Pues yo digo que está un poco adormecido. Pero si eso cambiara, no es que va a decir, bueno, vamos por la autonomía y va a venir toda la gente. Esto también es un proceso. Claro. Hay que ver los resultados también de eso. Pero, a ver, el corazón de la autonomía regional nació con la Asamblea Regional, ¿verdad? La primera entidad que se ha creado fue la Asamblea Regional. Claro, otra coyuntura, fue ¿no? otra cabeza, digamos, ¿no? Otra coyuntura. En este momento la Asamblea Regional es la más despreciada. Sí, pero ¿por qué? Está bien, no como proceso autonómico, no como una instancia autonómica. No te digo yo, o sea, de la gente. No, está bien. La población. Ya, sí, está vapuleada, está dado a menos, pero ¿por qué?
no porque se tenga la asamblea como institución. No creo que ese sea el Las resultado. personas son las que Ya, hacen la institución. ya, pero las personas son las que deciden. Claro, pero ellas activan la institución. Ya, no existe la institución ya, así. ya, abstracta, digamos, ¿no? es, Ya, es- ya. es un ente etéreo. Ya, está bien, pero ellos toman decisiones, Claro. acciones, eso es lo que son está las que faltando. representan. No, pero por eso, está Muy faltando... subjetiva tu respuesta. No, no está bien. A ver, yo no puedo criticar a la Asamblea como institución, sino a quienes componen esa instancia. ¿Pero no es lo mismo? No es lo mismo. La institución es abstracta, está en la norma, tiene un lugar en la normativa, tiene un lugar en el proceso de desarrollo, pero quienes están para mí fallando es que las decisiones, las acciones, la conducta de eso que componen estas instancias no están tomándolo en seriedad Pero el manejo de esa ¿No institución. fue desde el comienzo así? ¿Ah? Siempre fue despreciada la asamblea. No, ¿No? yo creo que en la primera asamblea con dificultades es que cuesta, hay que también ponernos en el lugar de la institución y de quienes componen la institución. Esto no es agarrar botella, como decía Jorge, agarrar botella y soplar, no. Siempre hay dificultades, siempre hay, y peor aún todavía con tener un Estado con una visión todavía centralista, siempre van a tener dificultades. La propia normativa autonómica te genera las trabas, la propia normativa autonómica te genera las trabas. Entonces, eso hay que entender que todo es un desarrollo, es un proceso, es un caminar. Y hay un conceptito ahí, la autonomía se construye en el caminar de la misma autonomía, o sea, es de todos los días. No que diga ahora la Constitución dice somos autónomos, tenemos estatutos y adelante. No, es todo un proceso. Ahora, hablando de eso, ¿se ha avanzado en la autonomía o nos hemos estancado? Hemos llegado, digamos, porque da la impresión de que conseguimos la Constitución, conseguimos la competencia, objetivamos la institución en los hechos y hasta ahí no más. No, a ver, se ha avanzado, claro que se ha avanzado. A ver, tenemos una Constitución, tenemos un estatuto, tenemos las dos instancias de gobierno, tenemos el voto electoral de estas autoridades, ¿verdad? Tenemos ya un poco, en ese proceso autonómico, tenemos la posibilidad de construir nuestro propio desarrollo, Sí, ¿verdad? Pero ahora, la implementación de quienes manejan eso, hay dificultades. No, Hugo, pero hasta ahí llegamos, hasta donde tú dices, de ahí no avanzamos más. Estamos medio estancados, pero tal vez no se ve objetivamente eso por los resultados. Y ahí sí hay que criticar, hay que observar o hay que reflexionar a que ellos hagan más en función de este proceso autonómico. Pero la autonomía obviamente que tiene sus avances. Ahora, yo siempre digo que no está perdida la autonomía, no existe la autonomía, está ahí, sino quienes manejan este proceso. A ver, yo me pongo a pensar, a ver, en una autoridad ejecutivo regional que efectivamente cumple, ese es su mandato. Yo soy ejecutivo de la región, Caraparí, Yacuiba, Villamontes. Yo soy autoridad, ¿verdad? Y tengo las herramientas técnico, jurídicas, administrativas para implementar. Si yo como ejecutivo me hago al loco con Villamontes y con Caraparí y me dedico como fuese ejecutivo de desarrollo de Yacuiba, ¿está fallando la autonomía? No, quien la maneja la autonomía. Pero no es el problema del diseño. Siempre hay falencias en el diseño, pero habría que avanzar en eso, pues, ¿no? El gobernador dice algo que me llama, el gobernador actual, Oscar Montes, dice algo interesante, y yo estoy de acuerdo. Él dice que el gran error de Mario Cosillo es haberle puesto, él dice, como municipalista, siendo municipalista, lo primero que ha hecho es poner una competencia a los alcaldes municipales con los ejecutivos seccionales. Y el gran error de él es haber permitido eso, dice, ¿no? Y haber promovido eso. Y dice, y me voy a los resultados. De los 11 ejecutivos cuando fueron a elecciones, de los 11, únicamente 3 eran sus aliados, los demás eran contrarios. O sea, se disparó al pie. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que fue un error, digamos, ponerle un paralelo a los alcaldes municipales. No, a ver, yo digo, lo que pasa es que ellos piensan desde el punto de vista de su manejo del poder. Es obvio, pues entonces sería que venga un dictador y te ponga la autoridad del departamento en el municipio y listo, pare de contar. La democracia es tener
digamos, distintas visiones. Es una riqueza tener distintas visiones, no es una dificultad. La gobernabilidad para mí no es que todos sean mis aliados, que todos son de mi partido, ni que en mi instancia legislativa, normativa, tenga los 2/3 para que haga lo que quiera, no. ¿Qué es la democracia? Es la participación, mayorías, minorías, sectores de todos los estratos sociales. Eso es la democracia. Entonces, en vez de estar seleccionando, de estar pensando en tener el poder absoluto que estamos criticando, la gente pues sabia, por alguna razón, equivocada o no, vota a su autoridad y lo elige. Pero si por alguna razón hay un alcalde de una fuerza política y en el consejo resulta que tiene esa fuerza política minoría, bienvenido. ¿Dónde está la dificultad? Lo que pasa es que el alcalde o la autoridad ejecutiva, en todos los niveles, tiene que entender que la cosa pública se maneja desde la concertación, desde el consenso. Pero lógico. Pero yo me refiero, está bien, estoy de acuerdo contigo. No, yo me refiero a que antes había 11 ejecutivos y 11 alcaldes. Y esos 11 ejecutivos eran paralelos a los alcaldes municipales. A eso me refiero. No me refiero digamos, a la gobernabilidad o a lo variopinto que puede ser el consejo municipal o los alcaldes municipales, sino a que haya una autoridad, como ocurre en este momento en Villamonte y Grave. En ninguna parte del país ha ocurrido lo que pasaba en Tarija, ¿no? De que haya 11 alcaldes y 11 ejecutivos con la misma función del alcalde municipal. Ahora eso se ha eliminado en el estatuto y el gobernador ahora designa los subgobernadores, ¿no? Ahora en el Chaco, bueno, ahí hay una rara conducta del tribunal, digamos, ¿no? Tuvo una actitud para el estatuto departamental y otra actitud distinta para el estatuto del Chaco. En el Chaco ocurre lo mismo y estamos viendo este problema de los dos alcaldes, o sea, que hacen el ejecutivo regional, que es de la región, hace de alcalde de Yacuiba, el ejecutivo de Villamonte, hacen de alcalde paralelo, y siendo el mismo partido están totalmente confrontados ahora y enguerrillados peleándose, precisamente disputándose en el mismo espacio. ¿Eso es positivo o es negativo? No, pero hay que ver los factores. A ver, la dificultad yo creo que ha sido en el diseño competencial ahí, ¿no? Podríamos un poco, digamos, seguramente una de las modificaciones a corto tiempo, esperemos que se pueda dar esto, no sé, habría que hacer un análisis y valoración de todo el proceso autonómico del Chaco, que va a llegar como conclusión, ¿no?, a la adecuación o actualización de su estatuto. Y ahí, evidentemente, habría que buscar un mecanismo de cómo, digamos, mejorar esas facultades, esas competencias que permitan hacer más efectiva su desarrollo y aplicación para no entrar. Ahí sí que podemos señalar que el alcalde tiene competencias sobre la cultura, el ejecutivo regional tiene sobre cultura, tiene en el agro, o sea, pareciese que ambos tienen las mismas competencias. No, pero si haces un diseño ahí que te permita, digamos, mejorar esa aplicación en función a competencias o reglamentarlas, no sé, y eso irá en la modificación, podríamos ir mejorando, pero no está mal que... ahorita el problema del gobierno regional es que no se ha implementado la institución del gobierno regional como más o menos se nos vendió y como más o menos dice la norma. A ver, ¿qué dice el estatuto? Hay un solo gobierno regional, ¿no? Y ese gobierno regional tiene dos componentes, una asamblea y un órgano ejecutivo. Un órgano ejecutivo. Pero ese órgano tiene tres cabezas. Ya. Ese órgano ejecutivo tiene un ejecutivo regional. Esa es la autoridad que dirige, conduce, administra el órgano ejecutivo, ¿verdad? Ahí evidentemente se ha dividido el tema financiero y ya de hecho los estatutos lo han dado. Está bien, pero tiene que dirigir. No tiene que ser un ejecutivo de Yacuiba, es un ejecutivo regional del Chaco, ¿verdad? Ahora, esa función, esa autoridad, fruto de la elección, tiene que tener la capacidad de concertar, consensuar con los alcaldes, ¿no?
Pero si vos se va en su casa, o sea, ¿cómo llaman esto? En su bolita de nieve, ahí dice que él es el ejecutivo y hace lo que quiere, y el alcalde hace lo que quiere y no hay encuentro. En esta parte de la historia ya, cuando ocurre la elección, bueno, han habido varios episodios importantes hasta llegar a la elección del primer gobernador departamental por voto popular. Y primero fue prefecto Mario Cosío, electo por voto popular también, y se le hizo un quiebre a la Constitución, llegó a ser prefecto, luego llegó a ser gobernador. Y lo bajan con el artículo 144, el 147 de la ley Marco, a Mario Cosío como lo destituye, la Asamblea lo destituye, bueno, lo suspende, ¿no? Lo suspende, pero es una destitución indirecta, digamos, ¿no? Lo suspende a Mario Cosío y la Asamblea elige a Lino Condori. Yo creo que ahí es donde prácticamente nos descarrilamos, ¿no? Porque a partir de ahí, hacia adelante, ya prácticamente cada uno hizo lo que quiso, y todos mis entrevistados que he realizado, todos coinciden que el gobierno de Lino Condori fue un desastre, y el gobierno de Adrián Oliva fue un gobierno mediocre. ¿Cuál es tu lectura? Sí, yo creo que la institucionalidad autonómica como tal un poco se vino abajo. Si bien estuvimos todavía en un proceso de construcción de la normativa grande y de la normativa específica como la Ley Marco de Autonomías, en este cuerpo legal se introdujo un artículo que fue muy resistido en su momento porque era inconstitucional, ¿no? A todas luces. A todas luces era inconstitucional, pero ahí primó otros factores que dieron resultado para quienes tenían esa intención, con la suspensión de autoridades a mero requerimiento fiscal por alguna denuncia, y no como establecía la Constitución, sino con sentencia judicial ejecutoriada todavía, ¿no? Entonces, un poco ahí se vino abajo la institucionalidad, pero más allá de la normativa, creo que los factores políticos tomaron o primaron en ese momento, y en el inicio del caminar autonómico, ¿no? En el inicio del caminar autonómico, eso es lo que más... Y bueno, a posterior, este artículo fue sacado de este código por inconstitucional, ¿no? Se anuló, se aprobó ese artículo porque la Constitución rezaba otra cosa. Ahí, evidentemente, en una época, y ahí otra situación llamativa, y por ahí estaban también visionando eso, en una época realmente de bonanza, ¿no? En una época de bonanza por la explotación de los hidrocarburos, la otorgación de regalías al departamento, que llegó ingentes cantidades de dinero que no se supo sembrar la regalía, que hoy hubiésemos estado cosechando paulatinamente, ¿no? Y al haberse hecho una planificación, no sé si podré encuadrar eso de planificación en esa etapa, bueno, estamos teniendo hoy los resultados que estamos viviendo, ¿no? Crisis, poca industria, poca empresa, más informalidad, más desempleo, y obviamente eso hace que todavía también es parte del desazón de nuestros ciudadanos respecto a la autonomía como tal. Y ahí ha faltado sensatez, madurez política de quienes estaban manejando en esa oportunidad las entidades que tuvieron que ver con este tipo de desenlace. El Jubileo, la Fundación Jubileo dice que al Chaco, al departamento y al Chaco, por supuesto, han ingresado 6.000 millones de dólares en la época de bonanza por el tema del gas. 55.000 millones de dólares a nivel nacional. Y mira la situación entonces. Y si tú comparas las barras del PIB, ¿no? Con Santa Cruz, es al revés, ¿no? Mientras el aporte del gas es pequeñito y el aporte de la agroindustria, de otros servicios es grande, aquí es al revés. El gas es lo más. Claro, ahí me acuerdo en el conflicto que se tenía con el 45% respecto al IDH y al IEH de los impuestos de los hidrocarburos. Cuando estaba acá el gobernador dijo que el yacuibeño o el chaqueño
fruto de esta cantidad de ingresos económicos, creo que el ingreso per cápita era $1.000, ¿no? Por ciudadano. $10.000. $10.000 por ciudadano, ¿no? Y obviamente cuando no se supo administrar bien eso, obviamente a la larga no pagamos los resultados, ¿no? Pues de ahí es fruto de esto que decíamos, que la autonomía no aparece en la agenda, la autonomía no le interesa a nadie. Justamente estas cosas hacen que ha entrado en desaliento de este nuevo sistema autonómico en favor del ciudadano. Ahora, la oposición le echa tinta a Lino Condori y al Chaco por el PAN. Dice, el PAN es responsable de todo esto y el MAS con Lino Condori. Sin embargo, la oposición ha recuperado la gobernación con Adrián Oliva. Y a mi juicio, la gestión de Adrián Oliva no ha recuperado, digamos, si vale la término, esa institucionalidad, esa práctica que había en el pasado. ¿Sí? Y según el gobernador, inclusive, ha seguido los pasos y ha seguido la misma práctica de Lino Condori. Viendo de afuera, uno ve que es una gestión mediocre. ¿Cuál es tu juicio de valor a la gestión de Adrián? No, a ver, tal vez una aclaración ahí, si bien nadie me lo ha dicho, pero quiero hacer la aclaración. Yo he sido del PAN y he sido uno de los fundadores del PAN, aunque no aparezca en el documento. Yo he tenido la posibilidad, y agradezco a todo el mundo de eso, de haber llevado toda la documentación del PAN. He sido representante legal del PAN ante el Tribunal Electoral. Ah, sí. Del PAN. Pero en absoluto, tengo que ver con estas decisiones que se han tomado en ese momento en el gobierno departamental. En absoluto. Y además, como siempre, nunca se ha consultado, ¿no? Claro. Cuántos se han beneficiado y ahí están las consecuencias, ¿no? Pero para ver la anterior gestión, con la de Condori, la gestión de Oliva, también supongo que ha tenido unos tropiezos increíbles en la anterior gestión respecto al manejo económico, financiero y técnico como institución. Mire, si ha tenido esos tropiezos la anterior gestión, en esta gestión del gobernador, ¿no? Él ha entrado en una tarea, el actual gobernador, el licenciado Montes, ha tenido una tarea como una política fundamental del gobierno departamental, primero de sanear la economía. Y cuando tú dices sanear la economía, es que algo ha pasado antes. Entonces se ha ido arrastrando. Ahora creo que paulatinamente se va saliendo. Pero este desastre de la administración de Condori, con tanta plata, y no sé si será mediocre la anterior, por lo menos va a ser regular, y la que hoy va saliendo, creo que ya la gestión 2003 algo de inversión podrá haber, porque la anterior gestión anual y esta gestión todavía el gobernador está tratando de cubrir deudas, y todavía hay una buena cantidad de deuda que cancelar. Entendemos que la gestión 2023 ya se podría hablar algo de alguna inversión, y a eso sumarlo, digamos, el aprete que da el nivel central respecto al desarrollo departamental es medio complicado. Y yo creo que, la verdad es que no creo que se tenga otra época como la que se tuvo en la de Lino Condori, ¿no? Que con regalías se pudo hacer muchísimas cosas, y lo que siempre dijimos, incluso había las leyes ahí, la famosa ley de zona, la 3038, 3035, de zona franca, lo que ha pasado en el Alto. Podríamos haber hecho una industrialización tal que hoy hubiésemos estado, digamos, en gran parte aliviados con movimiento económico. Pero bueno, así es la historia. Aunque yo lo veo al gobernador actual como gerente administrativo y no como gobernador, ¿no? Ahora, yo le hice esa pregunta, le dije de eso, yo lo veo a usted como gerente y no como político, porque la lógica, y además pareciera que a veces quiere ser alcalde de Tarija y no gobernador, ¿no? Porque yo entiendo que la lógica del gobernador es más política, más que obrista, digamos, ¿no? Sin embargo me dice, no, esa es mi misión, a mí me han dado este trabajo y yo voy a sanear, o sea, como economista, digamos, ¿no? Y él dice, y justifica y da las razones por qué él va a actuar así.
Y cuando le pregunté qué viene de acá en adelante, no quiso prometer nada. Dice, porque la caja está un poco vacía. Claro, hay una incertidumbre. Mira lo que ha pasado ayer en esa famosa audiencia cautelar del tema de la suspensión de las regalías. No sé cuál será el sustento legal que ha asumido el tribunal, pero por lo menos se ha traslucido de que va a ser a partir de mayo la aplicación de la nueva redistribución de las regalías. Y si, ahí sí hay que reconocer una habilidad de Chuquisaca, ¿no? Claro. Porque más allá de las regalías creo que han jugado políticamente para un poco aplacar el crecimiento que puedan tener, ¿no? Para un poco ponerlo en stand-by ese crecimiento. Pero mi duda es, yo te digo, mi duda es, ¿por qué Chuquisaca como tal, como departamento, a través de su, bueno, si bien ha sido un asambleísta esto, pero ha estado de acuerdo todo Chuquisaca, Claro, hemos visto eso, ¿por qué hacen una acción popular, digamos, pidiendo se respete, mira cómo llega a mi lógica que no entiendo, ¿por qué piden, sin que exista el resultado del estudio, piden se respete la nueva redistribución? Eso me está indicando a más claro que agua Sí. que ellos ya tienen el resultado. Y ese resultado es el incremento de sus regalías, porque sería ilógico, si tuviesen alguna información que sea menor, van a pedir que se respete. Entonces, ahí, bueno, en todos lados se cuecen habas. Entonces, y ahí la justicia, bueno, ¿qué se puede decir de la justicia, no? Entonces ya uno puede tener unas dudas ahí, si se quiere, razonables, de que, como alguien decía, no, la gente va a ir a votar, pero el resultado ya lo tienen en la página, ¿no? Entonces eso yo creo que eso es llamativo, ¿no? Pero una buena estrategia, hay que reconocer. Ahora aquí va a ser duro el golpe, Sí. porque se habla más o menos de 60-40, estamos ahorita 75-25, entiendo, en la redistribución, 24. en la distribución, 25 para redondear. y ahora va a ser más o menos 60-40. Eso fácil se dice en números, ¿no? Sí. Pero monetizarlo eso, es complicado. Planes, programas, proyectos. Al Chaco, 16 millones vamos a perder nosotros. al Chaco, entonces, mira, es complicado. Ojalá, ahora, no sé si este estudio, a ver, como todo genera ya desconfianza, como todo genera, digamos, susceptibilidad cuando el Estado está como tal metido en esto, entonces, no sé si ese estudio realmente será serio, responsable, más allá de parece que es una empresa de muchos quilates, pero ojalá pueda ser serio y responsable. Aunque, bueno, conversando bueno, siempre estamos metidos en este tema, buscando alguna información, que más bien lo que se está extrayendo más en este momento es de Tarija y no de Chuquisaca, ¿no? Porque han hecho un paralelo 21 que se ha doblado y ahora viene la extracción del propio territorio de Tarija y no de Chuquisaca, ¿no? Y otra cosa que llama la atención ahí es de que siempre han sido inflados, incluso desde anterior a Eva, siempre han sido inflados, no sé con qué razón, por qué razón, el tema de las reservas. En este momento se manejan números que no son, siempre se han manejado no reales. Se decía que para que generar confianza en entes financieros externos o en entidades bilaterales, no sé qué, que había que generar confianza, por eso se inflaba el número de reservas, o sea, la cantidad de TCFs en reserva. En este momento no tienes una información seria respecto a la cantidad de reserva, respecto a la política hidrocarburífera que se tiene en el país y en el departamento, para decir, ¿cómo vas a aceptar un número de reserva cuando no tienes la certificación de eso? Y ese es el parámetro de la redistribución. Entonces, es increíble. Pero bueno, esas cosas nos pasan. No, alguien que estaba en el ministerio y tuve la posibilidad de ser habitante me comentaba, mira, para mí, él decía, en este momento era pararlo el estudio mientras no se dé una certificación real, objetiva de las reservas. Y eso va a ser, digamos, el parámetro para la redistribución. Pero está haciendo en un parámetro que no sabe si es real. Ahora,
hablando del tema de las regalías, ¿por qué la pelea se da en función a la plata y no al proyecto? Es decir, yo no conozco un proyecto, bueno, tú al principio de la entrevista decías que la oposición no tiene proyecto, pero tampoco veo un proyecto, digamos, del MAS, ¿no? No sé si el proyecto fue la Constitución es lo mismo de la anterior Constitución, solo que le han cambiado de nombre nada más, es decir, no hay nada, no hay un cambio estructural, digamos, ¿no? Simplemente un cambio de barniz, ¿no? Han puesto una pintura y otro nombre nada más, digamos, ¿no? Y funciona curiosamente de la misma forma, la justicia, la policía, el parlamento, igual que antes, ¿no? O sea, arrastraron los vicios, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, y hablando del departamento, ni en el departamento, mucho menos en el Chaco, hay un proyecto de región o un proyecto de departamento. Y la disputa que hay en este momento entre el Chaco, esta tensión permanente, que me parece muy destructiva, es por la plata. Ahora por los centavos, digamos, ¿no? Por lo que está sobrando. Y se viene, y esto es lo riesgoso, se viene otra disputa, si se consolida lo de Tariquía, va a haber una pelea mucho más feroz todavía dentro de poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu análisis de esto? Es decir, en vez de buscarnos, complementarnos, digamos, de Tarija y el Chaco, vernos como hermanos y no como enemigos, y peleando los recursos, las monedas que quedan, en vez de buscar optimizar esos recursos para mejorar la vida de la gente. A ver, hay varios factores, entiendo, más allá de reconocer que también ya es una situación recurrente que las autoridades políticas a nivel departamental, y también no encuentro ahí una explicación por qué no han puesto sus ojos en el Chaco para su desarrollo, no solamente en el proceso autonómico, no solamente, pero siempre han tratado de tomarlo como patio trasero o como apéndice, pero no han tomado no le han dado, algo de interés para que su desarrollo también vaya creciendo, vaya un poco satisfaciendo sus necesidades de la ciudadanía. Eso se ha patentizado con el proceso autonómico, ¿no? Ahora, y esa es también ahora, entiendo, una de las causas o razones por el cual el ciudadano no tiene como agenda política la autonomía, porque más están en peleas intestinales y solamente por temas económicos y no en la planificación integral. Y hay norma, la 777, te dice, hay una planificación nacional y esta planificación la planificación departamental debe estar consonante con esto, la municipal debe estar consonante con el departamental, la regional, o sea, es una especie de engranaje ahí que la planificación debe ir en ese ritmo. Y ahí ha faltado articular, y ahí se han privilegiado, por lo menos en esta última etapa en el Chaco, la situación política partidaria antes que ver la planificación integral. Y ahí en la planificación integral podía también, se conoce, se sabe, pero podían ya tener algún tipo de resultado o algún tipo de salida respecto a estas dobles actividades competenciales que tiene cada institución, para ver quién hace qué y dónde hace para tener mejores resultados, ¿verdad? En cuanto a la inversión, preinversión e inversión de recursos públicos. Ese es otro factor que está llevando a eso, o sea, no hay una complementariedad, no hay un acercamiento, no hay una intención de poder desarrollar de manera integral el Chaco, el departamento. Y es más, ha bajado un peldaño más abajo, ¿no? De manera interna, en el gobierno actual que tiene el poder en el Chaco, de manera interna se están peleando, ni siquiera ya es con la oposición. Entonces, en vez de ir saliendo de ese tipo de apreciación, estamos más bien bajando un peldaño más abajo, y eso es complicado, ¿no? Y de ahí justamente surgen estas reacciones ciudadanas, pues, ¿no? Son caldos de cultivos que en algún momento puede tomarse decisiones desde la sociedad civil, ¿no? Ahora, ¿qué opinas tú? Hay un debate en Tarija sobre revisar el estatuto, y ahí están haciendo una agenda. Y una de esas agendas es revisar el número de asambleístas. ¿Tú crees que justifica
que el Chaco tenga asambleístas en la asamblea departamental, los indígenas tengan asambleístas del Chaco, tengan asambleístas departamental, cuando no hay ninguna capacidad de decisión sobre por lo menos sobre los recursos, digamos, que es lo más importante del Chaco. Pues en este momento los asambleístas del Chaco están de florero, no más allá. No, a ver, yo creo que la articulación es siempre bueno, el desarrollo en las entidades autonómicas e institucionales es muy bueno. El tema es qué es lo que se hace, ¿no? En este momento vemos asambleístas, concejales, asambleas departamentales, regionales, nácara, pirinaca, poca generación de ideas, poca iniciativa, poco análisis, digamos, de presentar propuestas, ¿no? Y obviamente eso se ha convertido, por eso, como tú dices, ¿para qué? ¿No? Entonces, como no hacen nada, entonces mejor es que no tengamos. Pero yo creo que esa no es la respuesta. Está para hacer algo, ¿verdad? Para desarrollar algo, para proponer algo, para impugnar algo, para traer resultados a su región, ¿no? Y ahí entonces uno dice, ¿para qué tenemos mejor que no haya? Pero yo creo que esa no es la respuesta. Hay que exigir que si está ahí, por el voto, etcétera, todo tiene el poder político, tiene que cumplir esa función. Y lo que tú me decías es medio raro, o sea, ¿para qué vamos a legislar? Yo decía, ¿no? ¿Para qué vamos? Ya no hay que legislar, dice, ¿no? Y ahí me acuerdo siempre lo que decía el padre Iván Pérez, ¿no? En legislación, Bolivia es el más rico a nivel continental. El tema es de que no la cumplimos. Ahí hay bastante leyes de rosquete, de chancho a la no sé qué cosas. Y está bien, son aspectos, digamos, tradicionales, culturales, está bien, pero también puede desarrollarse ideas y creatividad para poder hacer normativa, para traer beneficio. Si eso no se da, ¿para qué tenerlo? ¿No? Pero yo creo que debe estar, tiene que estar, y más bien debe cumplir su función. Pero también entiendo que, no solamente por la coyuntura, porque el tema Rusia, Ucrania y todo el tema europeo que ahora se está ahí ya más tenso la situación, va a generar problemas en todo el mundo, ¿no? El tema de la crisis económica va a generar. Todavía estamos, recién parece, queriendo entrar a esa crisis. Entonces, ahí obligado a un achicamiento del Estado. Y ese achicamiento del Estado, más allá de las cantidades, seguramente habría que hacer algunos estudios ahí, algunos análisis, habría que hacer un estudio, pero obviamente 30 es mucho, 12 en los es mucho, pero que tiene que haber, tiene que haber. En los pueblos indígenas originarios donde tienen autonomía son 30, ¿no? 30. Es una locura, una locura. Pero esta realidad, a alguien, esperemos que a nivel nacional, a nuestros legisladores, que parece están dedicándose también ahora a puras resoluciones camarales, ¿no? 50 años allá, 25 años allá, después no pasa nada, evidentemente puedan generar propuestas respecto a esto. Un achicamiento del Estado, no solamente en relación a la autoridad, hay que decirlo. Y me gustó una frase del licenciado Montes en Villamontes cuando estuve el sábado, viernes. Bueno, no cuando hacía el lunes en la fundación de... Y decía, a ver, ¿qué decía? Está bien la administración, tiene que haber administración. Más allá que la burocracia ya es parte de la propia administración, no se va a poder terminar, pero se puede minimizar, se puede paliar. Pero ¿para qué tengo 50? Si yo hoy tengo, digamos, 50 técnicos, ¿para qué quiero 100? Para engrosar el aparato burocrático. Pero se requieren esos 50 técnicos. Entonces, salgan, ¿verdad? Hagan trabajo de empatía con los productores, pequeños empresarios, hagan seguimiento, den orientación técnica, fuera del aparato burocrático, no en la administración. Y esa es una buena política, por lo menos yo entiendo así. Pero pese a eso, tiene que haber achicamiento del Estado. Y el achicamiento del Estado no solamente es en las entidades colegiadas, ¿verdad? Sino también en la parte administrativa, pues en un ministerio. ¿Sabes cuánto se come el ministerio en tema del Grupo MIR? Es increíble. Y ahí cumplen, en este momento,
el aparato MIL de los ministerios, del Estado, del órgano ejecutivo, están en tareas exclusivamente políticas. ¿No? Partidarias. Entonces, eso es un buen monto de recursos económicos que puede ir a paliar algún tipo de propuesta, sugerencia, para que la sociedad esté en mejores condiciones de vida. Finalmente, Hugo, ¿hacia dónde debe ir el Chaco y Tarija frente a esta realidad? O sea, estamos confrontados, desarticulados. Mira con este tema, en este caso de Margarita, cada uno por su lado, cuando deberíamos haber hecho con lo que ha hecho Chuquisaca, ¿no? Estaban todos juntos, digamos, ¿no? Y además con valla más de paso. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Deberían estar los chaqueños, o aquí, o en Tarija, juntos con los tarijeños, y el equipo. Esta mañana yo hablaba con uno de los abogados de la gobernación, le decía, ¿por qué ustedes han presentado a última hora el apersonamiento? ¿Por qué? ¿Por qué no se han coordinado con Tarija y han ido juntos, digamos, ¿no? Y ahí que se repartan pues los argumentos, ¿no? Para que se muestre unidad, no, cada uno por su lado, digamos, ¿no? Y finalmente el vocal le dijo que a última hora y no le dio pelota al Chaco, ¿no? Apenas habló dos o tres minutos nada más. Entonces, eso muestra una alegría enorme. Entonces, estamos así, ¿cómo superamos esto? ¿Hacia dónde debemos ir o qué hacer frente a esta situación? Tu anterior consulta me faltaba responder respecto a la modificación del estatuto. Me parece que toda norma no está escrito en piedra, y fruto del propio avance de su aplicación vas dándote cuenta las deficiencias, las falencias y dónde tienes que ajustar. Entonces yo creo que amerita hacer ya una modificación estatutaria, porque yo puedo percibir también unos cuantos, digamos, no de mala fe, que en su momento lo hubiesen hecho, pero que merecen modificarlas. Y lo propio con el estatuto regional, ¿no? Y yo creo que ya es, y eso obviamente tiene que ser en un debate, un análisis público integral, no de iluminados, ¿no? Que nos hagan ver los errores, las deficiencias, qué es lo que se puede mejorar, qué se puede enriquecer, qué es lo que se puede sacar. Seguramente hay que transversalizar algunas otras cosas, y obviamente para un poco ser más aplicable o menos compleja su aplicación, ¿no? Para tener mejores resultados. Ahora, ¿qué nos espera hacia adelante? Hay un eslogan, no sé de qué época, y tú que lees mucho, a ver, la unidad hace la fuerza, no sé quién lo dijo, o la unión hace la fuerza. Bolívar dice, varios autores ahí. La unidad hace la fuerza. Y esa unidad no es de tu grupo, es de tu grupo de todos. A, del grupo B, del grupo C, blancos, indígenas, mestizos, todo el mundo en una unidad. Y obviamente cada uno con su percepción, con su idea, está bien, porque la discusión te enriquece, digamos, el análisis, y en función a esa unidad, cada uno en su atribución, en su competencia, pero con ciertos, digamos, con ciertos lineamientos básicos del norte del desarrollo departamental y regional para con el nivel nacional. Sobre esa base podríamos llevar, y creo que no sé cuándo se ha dado eso, ya bastante tiempo no se ha hecho ese ejercicio. En el proceso, al inicio del proceso autonómico, para ver dónde estamos, entramos, no entramos, ha habido una discusión bastante buena. Entonces hay que volver a hacer eso ya para ver la implementación. A ver, ¿estamos o no aplicando la autonomía? ¿Somos o no autonómicos? ¿Qué nos falta? ¿Qué se puede cortar? ¿Qué hay que exigir a nivel central? ¿Qué ley a nuestros diputados, qué ley van a dictar para que nos den más, nos permitan ejercer la autonomía? O sea, es todo un proceso que hay que ir generando. Un proceso de esta naturaleza no es de un momento a otro. Seguramente hay varias fases. Tendrás que elaborar una propuesta de modificación, analizarla, después ver el desarrollo mismo de ese proceso, y una tercera fase, no sé, será el resultado de ese proceso. Y por ahí una cuarta fase que se me viene ahorita, ¿quién lo va a aplicar esa implementación? O sea, es un caminar que es necesario ya empezar a discutir y analizar sobre esta modificación. Pero Hugo, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién convoca? Si todos están, antes era el comité cívico, la prefectura la que convocaba, ¿no? Los dos se ponían de acuerdo y convocaban y todos iban, de todos los colores, y discutían, es decir, había a veces acaloradas discusiones, pero al final llegábamos a un acuerdo y se firmaba un documento, que era una especie de pacto, digamos, de acuerdo a ese documento que se firmaba. Pero en este momento
si la gobernación convoca, no van a ir todos. Si la comité cívico convoca, tampoco. Si la asamblea departamental convoca, tampoco. No sé, pues, ¿quién más? Los empresarios, hay una ONG que está, Tarija Dialoga, que también está trabajando en eso, la iglesia, no sé, pues, o sea, la universidad, todos están muy diezmados, han perdido, digamos, la autoridad, la capacidad de convocatoria. ¿Cómo debería ser este diálogo? No, ahí hay una diferencia, ¿no? Los que están en este momento con un discurso diferente a los que tienen el poder, convocan a todo el mundo, ¿verdad? Y por una razón político-ideológica no asisten los que están en el poder. Y es a la inversa, cuando te convocan, los que están en el poder no te invitan, no te dejan participar, te soslayan, te eliminan. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay que ver algún articulador medio, intermedio, ¿no? Que permita hacer reflexionar que la convocatoria, porque ellos tienen el ejercicio del poder y tienen todos los elementos como para hacer una convocatoria, pero invitar a todos. O sea, no vas porque no sos del colegio, porque no te invitan, no es que no quieras ir, porque no te invitan, ¿eh? No te invitan, no te dejan participar. Y en este otro lado, que no tienen el poder, te invitan a todos, pero ellos que tienen el poder no van. O sea, es un cruce ahí que medio raro. Entonces yo creo que alguien tiene que aparecer, no sé, hoy veo ahí también en Facebook siempre había un curita, cuando habla de la familia, y te dice en tu cara pelada lo que se va a confesar, ¿no? No sé si eso será, así la va a juzgar el flaco de arriba, nuestro Señor, pero lo saca en público lo que le ha confesado. Pero eso, ahora pensándolo eso bien, me ponía a analizarlo otro día, ¿por qué lo dice? ¿Para hacerlo quedar mal a la señora o al hombre que le ha confesado alguna infidelidad? Creo que no. Es para que los otros no cometan el error. Claro, y no vaya a confesarse. Claro. o sepa qué confesar. Claro, claro. No, pero creo que el propósito del curita tiene sentido. Claro. Y todo el mundo se ríe, lo hace chiste, está bien, pero tiene un mensaje, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso falta, Sí. abrirnos a todo para poder discutir. Ahora, difícilmente vamos a pensar que nuestra opinión, nuestro criterio, nuestro análisis va a ser un dogma, pues. Tiene que ir a contrarrestarse con otro. Y al final saldremos perdiendo, o sea, mi opinión, por decirte, por ahí no lo toman en cuenta, pero bueno, ya, ¿verdad? No siempre hay que tratar de imponer, tomar como dogma una opinión. Pero hay que analizar de todo lado y obviamente tampoco se trata de minorías, mayorías. Hay también otro análisis que tengo, es que no impone la mayoría. No debería. No debería imponer. A la minoría hay que tomarlos en cuenta. Claro, claro. ¿No? O sea, no es porque sea mayoría van a pasarte por arriba, ¿no? Mira cómo es enriquecedor la discusión cuando tú tienes un escenario de esa naturaleza. No, bueno, Locke, el inventor de la mayoría minoría es Locke, ¿no? Y es reciente, hace 200, 300 años. Antes no sé cómo se decidían las cosas, pero él es el inventor. Y en realidad es simplemente matemático nada más, ¿no? O sea, para tomar decisiones, porque no puede estar todo el tiempo discutiendo, pero sí se debe consensuar, debatir, esa es la lógica, es lo que dice en el Tratado del Gobierno Civil. Entonces, y ahí se ha distorsionado, pues, ¿no? Vino la imposición de la mayoría. Ya votamos, discutimos 5 minutos, suficiente discusión, al voto, y se impone, digamos, ¿no? Y no se escucha, no se modifica, no se consensúa. Ven, y esto del Chaco y el Tarija, es decir, ¿tú crees que el Chaco va a ir hablando del Chaco, hablando de las autoridades, ¿no? No de la gente, de los políticos, los que están en el poder? Si Tarija convoca a un diálogo, ¿tú crees que van a ir a participar del diálogo? No creo. No, a ver, yo soy de la idea que debe ir, pero bajo su lineamiento. Bajo su lineamiento. Y eso pasaba en la última charla que se tuvo con el Teo Elías. Aquí aquí no hay jefecitos, no hay... A ver, aquí hay una nueva entidad autonómica, hay una visión que tiene mal, bien, ¿verdad? Ojalá pueda ser también lo más consensuada posible, lo más analizada, con su propia identidad, con su propio lineamiento, ir a esa discusión y análisis. Y sea un espacio
de que podamos reencontrarnos. Algunos dicen no, nada con Tarija, todo el Chaco, y esa no es la lógica. Mientras no sea departamento el Chaco, nuevo departamento, es medio complicado. Ni aún así, seguramente cuando hablamos de la modificación de los estatutos, habría que ver todos los mecanismos para introducir esa su capacidad legislativa. Claro. Nos hará bien, hay que analizar. Convendrá, porque más allá de las contradicciones que tiene la propia Constitución, habría que analizar si ese es un camino a seguir o no, el tema de la capacidad legislativa, aunque hay la discusión quién norma legisla y quién legisla norma, ¿no? Y si tenemos capacidad normativa estamos indirectamente legislando, ¿no? Entonces hay una discusión rica ahí en teoría constitucional que siempre estamos revisando, pero tiene que ser más claro, no es igual que diga legislativa que sea normativa. Yo justifico que legislar con capacidad normativa se puede, pero si dice legislar ya para de contar. En todo caso, pero aún así, tiene que haber capacidad de entendimiento, de empatía, de aceptar críticas y autocríticas sin imposiciones para construir un departamento, ¿no? Y ojalá a nivel departamental, mire, a ver, yo saludo lo que está haciendo ahorita el presidente, de verdad saludo, este encuentro de alcaldes, encuentro de gobernadores. Ahora, no sé si, yo quise conocer a ver quién dice qué ahí, ¿no? No sé si están ahí, ¿no? Porque está con el chicote. Claro, están con el chicote por atrás. Pero es bueno. Da la impresión que es así, ¿no? Porque sí. Da la impresión que es así. En esa conferencia de prensa que ha presentado el vocero con dos sectores, un poco más tapaban la cara los además, sectores. lo que dice el vocero lo dice claramente. No ha dicho, no ha presentado. No era un tema de discusión, pero me hubiese gustado saber qué han dicho, digamos, ¿no? Pero es bueno, bueno, porque se ha dado de mucho tiempo. Y ahí una crítica es que por mucha presión, ¿no? Por una coyuntura complicada, si lo hace en una situación normal, este tipo de encuentros, todo el mundo sale contento, todo el mundo toma alguito, no como uno pretende, pero se va aplacando todas estas medidas. Y eso es gobernabilidad, no es los 2/3, no es imposición, no es tener 100%, no es tener 50 más 1, no. Eso es gobernabilidad. Meter a todos, sean o no sean de tu línea, meter a todos en la reunión. Habrá mecanismos, cómo puedes sacarles algo ahí, ¿no? Antes había la cumbre de presidentes, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando había un problema serio, se reunían los que tenían, decían los que tenían bancada, ¿cómo es? Claro, tenían representación parlamentaria. Aquel que tenía un diputado igual participaba, ¿no? En esa cumbre había no presidentes, sino de políticos, porque Palenque nunca fue presidente, pero participaba de esa. Y se discutía, esas cumbres, ¿no? De esa cumbre, y sacaban cosas en limpio, digamos, ¿no? Entonces, eso se ha perdido. Nunca más hubo cumbres. Y debería haber eso. No, ha habido cumbres, pero chacota, ¿no? Cumbre de la salud, cumbre yo digo cumbres de presidentes, de ese nivel de políticos. Digamos, claro, está bien. Estas cumbres que se vienen dando en varias partes, fruto de la exigencia, es para maquillar o tapar algo. No, tiene que ser serio. Para el show nada más. Para el show, gracias, no para la foto. Hugo, muy buena la charla. No, para ti la gracia. Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Como siempre digo, sus comentarios, sus puntos de vista para mí son importantes, así que aguardo, después de haber escuchado a Galarza, aguardo sus opiniones, por si acaso para mí es aquí en la parte de abajo, en la caja, o directamente a mi celular, también pueden hacer conocer. Estamos hablando con varias personalidades y así vamos a recorrer Villamontes, en Calambari también. Vamos a intentar ir a otras partes para recoger criterios sobre lo que nos pasa a nivel departamental. Y dentro de poco tendremos ya el libro que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Ahí hay un conjunto de reflexiones sobre
el presente y el futuro de nuestro departamento y sobre todo de nuestra región, que es lo que más me preocupa. Muchas gracias por su atención, un abrazo muy afectuoso a todos ustedes, un saludo y siempre agradecido por la gente que nos escribe y nos brinda sus puntos de vista. Hasta la próxima edición.